¿Qué clase de odio puede llevar a un hombre a querer borrar del mundo a todo un pueblo? ¿Qué oscuridad interior puede justificar cámaras de gas, trenes de la muerte y millones de vidas apagadas sin piedad? Lo que estás a punto de escuchar no es una historia fácil, pero es una historia que debe contarse. Porque cuando el desprecio, la ignorancia y la indiferencia se convierten en ideología, el resultado puede arrastrar a toda una civilización al abismo. ¿Por qué un solo hombre decidiría exterminar a un pueblo entero? ¿Qué tipo de odio podría justificar cámaras de gas, trenes de la muerte y millones de vidas extinguidas? Esta no es una historia fácil, pero es una historia que tiene que ser contada. Hoy vamos a adentrarnos en uno de los capítulos más oscuros de la historia humana, la obsesión de Adolf Hitler por destruir al pueblo judío. ¿De dónde surgió ese odio? ¿Cómo se propagó con tanta rapidez? ¿Y por qué tantos decidieron seguirlo? Lo que estás a punto de oír produce escalofríos. Esto no es solamente la historia de un dictador. Es la historia de cómo el desprecio, la ignorancia y la indiferencia pueden convertirse en armas más letales que cualquier ejército. Durante la Segunda Guerra Mundial, el mundo contempló un horror absoluto. Millones de personas fueron perseguidas, encarceladas, torturadas y asesinadas simplemente por ser quienes eran: judíos, gitanos, comunistas, personas con discapacidad, homosexuales. Todos fueron señalados. Todos fueron convertidos en objetivos de una maquinaria diseñada para destruirlos sin compasión. Pero entre todas esas atrocidades, hay una pregunta que sigue persiguiendo a la humanidad. ¿Por qué Hitler odiaba a los judíos? Responder esa pregunta no es sencillo. No fue solo un capricho personal ni una obsesión aislada. El antisemitismo que definió al régimen nazi tenía raíces mucho más profundas. Para comprender el genocidio, primero debemos entender al hombre detrás del plan y el contexto que alimentó su pensamiento. Adolf Hitler no nació odiando. Su infancia, aunque difícil, no estuvo marcada por una hostilidad particular hacia los judíos. Era simplemente otro niño con sueños, frustraciones y conflictos familiares. Pero algo cambió. Algo oscuro empezó a crecer dentro de él cuando el mundo le cerró la puerta una y otra vez. Cada rechazo, cada fracaso y cada humillación se fueron acumulando como brasas bajo la piel. Cuando Hitler encontró finalmente una ideología que le daba sentido a su frustración, ya era demasiado tarde. El odio se había convertido en su brújula, y lo que comenzó como discursos encendidos en cervecerías llenas de gente, terminaría conduciendo a la construcción de cámaras de gas en campos como Auschwitz, Treblinka y Sobibor, lugares donde la humanidad descendió a su nivel más bajo. Pero para entender cómo se llegó a eso, debemos retroceder. Mucho antes de los discursos, mucho antes de la guerra, mucho antes del Führer, debemos volver al principio, cuando todo era todavía resentimiento contenido en el corazón de un joven fracasado. Y ahí es donde comienza esta historia. Porque antes del Holocausto, hubo un sueño roto, una ciudad llena de prejuicios, una guerra perdida y un pueblo entero que acabaría pagando el precio. Antes del odio, hubo un sueño, y era un sueño sorprendentemente inofensivo: pintar, crear, ser artista. En su juventud, Adolf Hitler no pensaba en campos de concentración ni en guerras mundiales. Pensaba en lienzos, pinceles y exposiciones. Su mayor ambición era ser aceptado en la Academia de Bellas Artes de Viena. Pero Viena tenía otros planes. A los 18 años, Hitler dejó su pequeño pueblo natal en Austria y marchó hacia la capital imperial con una maleta llena de esperanzas y dibujos. Pero la Academia no vio en él lo que él veía en sí mismo. Fue rechazado una vez y luego otra vez. Le dijeron que sus pinturas no tenían el talento necesario para el arte académico. No lo consideraron apto y con eso, sin saberlo, arrojaron al mundo la primera chispa de resentimiento. Humillado y sin rumbo, Hitler empezó a vagar por Viena. Vivió en albergues para indigentes, vendió postales pintadas a mano para sobrevivir, durmió en bancos y bibliotecas. Fue una etapa oscura, solitaria y silenciosa. Pero no estaba realmente solo. Las ideas comenzaron a hacerle compañía. Ideas peligrosas. Las encontró en periódicos, panfletos y conversaciones de café. Nacionalismo, racismo, teorías conspirativas. Todo eso flotaba en el aire de una ciudad imperial que se tambaleaba bajo el peso de su diversidad. La Viena de aquel tiempo era un crisol cultural. Judíos, eslavos, húngaros, alemanes y checos,
compartían el mismo espacio, junto con tensiones y prejuicios. La comunidad judía, en particular, era numerosa y activa, con una presencia fuerte en las artes, la ciencia y la banca. Para los sectores más conservadores, aquello era visto con desconfianza, sospecha y hostilidad. Y ahí estaba Hitler, absorbiéndolo todo. No fue una transformación inmediata, pero poco a poco su frustración personal comenzó a buscar culpables. Culpables con rostro, con nombre y con religión. Culpables que no tenían nada que ver con su fracaso como artista, pero que convenientemente se convirtieron en la explicación perfecta, porque odiar era más fácil que aceptar que no era lo bastante bueno. Una figura que marcó esa etapa fue Karl Lueger, alcalde de Viena, carismático, hábil, popular y abiertamente antisemita. Lueger usó el odio como estrategia electoral, y funcionó. Hitler tomó nota. Las palabras pueden mover a las masas, y las masas pueden levantar imperios o destruir civilizaciones. Así, entre dibujos fallidos y discursos cargados de rencor, el joven soñador comenzó a desaparecer. En su lugar, empezó a surgir algo distinto, algo más duro, más sombrío. Porque cuando el arte muere, muchas veces el fanatismo ocupa su lugar. Y la guerra todavía ni siquiera había empezado. La Viena de comienzos del siglo XX no era una ciudad cualquiera. Era el corazón palpitante de un imperio, el centro cultural de Europa Central y también un hervidero de tensiones. Nacionalistas, imperialistas, liberales, antisemitas, socialistas y conservadores compartían el mismo espacio, pero no la misma visión del mundo. Y entre todos ellos, un joven fracasado comenzaba a escuchar con atención. Adolf Hitler existía en las sombras de esa ciudad espléndida, sin dinero, sin prestigio y sin futuro. Pero tenía tiempo, y dedicó ese tiempo a observar, leer y alimentar una nueva identidad. Ya no la de un artista, sino la de un hombre que empezaba a ver enemigos por todas partes. En los cafés vieneses, donde antes se hablaba de arte y literatura, ahora se discutían teorías sobre razas superiores y conspiraciones globales. Los editores locales estaban llenos de panfletos que acusaban a los judíos de controlar la banca, la prensa y el comercio. Las ideas racistas no solo eran toleradas, también eran aplaudidas. Viena era un terreno fértil para el veneno ideológico. La política utilizaba el antisemitismo como arma. La prensa lo normalizaba, y muchos ciudadanos lo aceptaban como si fuera sentido común. Para un joven perdido como Hitler, ese ambiente no solo resultó seductor, sino revelador. Encontró en él una narrativa para explicar su fracaso. Ya no era su falta de talento, era culpa de ellos. Un relato simple, falso, pero eficaz. Los discursos del alcalde Karl Lueger, un populista hábil que usaba el odio como herramienta política, se convirtieron en modelo para Hitler. Aunque el propio Lueger tenía amigos judíos, su estrategia era evidente. Culpar a una minoría de los problemas de la sociedad generaba aplausos, votos y poder. Hitler también leyó autores como Lanz von Liebenfels, que hablaban de pureza racial como si se tratara de ciencia, revistas pseudocientíficas. Mezclaban un darwinismo mal entendido con teorías esotéricas. Se hablaba de una raza aria destinada a gobernar y de razas inferiores que la contaminaban. Así fue tomando forma algo más que una ideología. Se convirtió en una cosmovisión, una visión del mundo en la que Hitler empezó a verse a sí mismo como el futuro redentor de Alemania, el hombre que traería orden y pureza. Y dentro de ese marco mental, los judíos pasaron a ser el enemigo absoluto, no uno más entre varios, sino el principal, el eterno. Viena no lo convirtió en asesino, pero sí lo educó. Le dio palabras para su rabia, le enseñó que el odio organizado puede ser una herramienta de masas, y le mostró que las ideas más peligrosas no nacen en los campos de batalla, nacen en bibliotecas, cafés y discursos que nadie se atreve a cuestionar. Lo que Hitler absorbió en aquellas calles no se quedó allí, se lo llevó consigo, lo refinó y luego lo desató sobre el mundo. El 28 de junio de 1914, una bala disparada en Sarajevo encendió la mecha que pondría a Europa en llamas. La Primera Guerra Mundial estaba a punto de comenzar, y un joven Adolf Hitler, sin dinero, sin carrera y sin dirección, vio en ese conflicto una oportunidad. Por fin podía servir a una causa más grande que él, por fin podía pertenecer a algo. Se alistó como voluntario en el ejército alemán, no en el austríaco, porque, aunque había nacido en Austria, su corazón ya latía por Alemania.
Fue asignado como mensajero en el frente occidental, una función extremadamente peligrosa, y aunque no era un líder natural entre sus compañeros, cumplía sus deberes con disciplina. Fue herido, condecorado y marcado para siempre. Pero no fue la pólvora lo que le dejó la cicatriz más profunda, fue el final. Cuando Alemania firmó el armisticio en 1918, Hitler no pudo comprenderlo. ¿Cómo habían perdido? En el frente, los soldados seguían resistiendo. No se sentía como una derrota militar. Entonces, debía haber sido otra cosa, una traición. Así nació uno de los mitos más peligrosos del siglo, la puñalada por la espalda. Una teoría conspirativa sostenía que Alemania no había sido vencida por sus enemigos en el campo de batalla, sino por enemigos internos, judíos, comunistas y traidores dentro del propio país. Era una idea sin pruebas, pero resonó con fuerza en una nación humillada y desesperada. La derrota no fue solo militar, fue psicológica. El Tratado de Versalles, firmado en 1919, impuso condiciones brutales: pérdida de territorios, enormes reparaciones económicas, reducción del ejército y humillación pública. Para Hitler, aquello era insoportable. No podía aceptar que su país, al que amaba con fervor casi religioso, fuera tratado como un paria. Y entonces, tal como ya había aprendido en Viena, buscó chivos expiatorios. Y los encontró. Una vez más, los judíos se convirtieron, en su visión, en responsables de la decadencia moral, la ruina económica y la desunión social. Una narrativa perfecta para un país que buscaba explicaciones simples. El joven frustrado que alguna vez quiso pintar paisajes, ahora comenzaba a pintar enemigos, pero no sobre lienzo, sino en la mente de toda una nación. El trauma de la derrota no creó a Hitler, pero sí le dio una causa. Y esa causa necesitaba un enemigo claro, alguien que absorbiera todo el odio, toda la rabia y toda la frustración de un pueblo devastado. Y para Hitler, ese enemigo tenía nombre, rostro y religión. Mientras Alemania luchaba por levantarse de sus ruinas, una nueva amenaza comenzaba a tomar forma desde dentro. No era un ejército, era una idea. Y esa idea ya tenía rostro, voz y plan. Alemania, década de 1920. Un país devastado, en ruinas, sin orgullo y sin dirección. La inflación convirtió los billetes en papel sin valor. Las familias quemaban marcos alemanes para calentarse. Las filas para conseguir pan eran más largas que la esperanza de un futuro mejor. En ese caos, el mensaje de un hombre comenzó a resonar. Su nombre era Adolf Hitler, y su discurso tenía todo lo que un pueblo desesperado quería escuchar: culpas externas, promesas de grandeza y un enemigo claramente identificado. En 1919, se unió a un pequeño grupo ultranacionalista llamado Partido Obrero Alemán. Nadie lo conocía, nadie lo tomaba en serio, pero su capacidad para hablar era otra cosa. En cada mitin, su voz encendía las pasiones dormidas de la multitud. Su ira era contagiosa, su lenguaje corporal agresivo y su oratoria hipnótica. Ascendió rápidamente dentro del partido. Le cambió el nombre. Lo transformó en el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, el partido nazi. Y con ello, su visión del mundo se convirtió en programa político. Hitler no inventó el antisemitismo, pero lo perfeccionó, lo institucionalizó y lo convirtió en una estrategia de poder. En 1925 publicó Mein Kampf, Mi lucha, un manifiesto de odio disfrazado de ideología. Allí dejó claro que Alemania solo podría salvarse mediante un liderazgo autoritario, la eliminación de los judíos y la conquista de nuevos territorios, el infame Lebensraum o espacio vital. Pero los libros no bastaban, hacía falta espectáculo, y Hitler entendió eso mejor que nadie. El nazismo se convirtió en una maquinaria visual: marchas con antorchas, banderas rojas, símbolos impactantes, himnos de masas. Cada evento nazi era una coreografía del fanatismo. Y el pueblo, hambriento de identidad, aplaudía. La Gran Depresión de 1929 fue el golpe definitivo. Millones de desempleados, negocios quebrando, bancos colapsando. La República de Weimar se moría, y Hitler prometió revivirla. Prometió orden, prometió empleo, prometió restaurar el orgullo alemán, pero a cambio exigía una sola cosa: obediencia ciega y un nuevo enemigo común. En 1933 fue nombrado canciller. Ese mismo año,
El parlamento fue incendiado y él culpó a los comunistas. Después eliminó libertades, ilegalizó partidos y persiguió opositores. En 1934 se proclamó Führer. El Estado se convirtió en su reflejo, y en ese reflejo ya no había lugar para los judíos. El ascenso del nazismo no fue un accidente, fue un proceso lento, sistemático y cuidadosamente diseñado para convertir el odio en poder. Y funcionó. Hitler no solo conquistó Alemania, conquistó sus miedos, sus frustraciones y su alma. Y lo peor apenas comenzaba. Cuando Hitler tomó el poder, el odio dejó de ser retórica, se volvió ley. Y detrás de esa ley se levantó una maquinaria industrial precisa y meticulosa. Una estructura diseñada no solo para aislar a los judíos, sino para eliminarlos, sistemáticamente, sin emoción, sin pausa. Todo comenzó con señales, pequeñas prohibiciones, medidas aparentemente inofensivas. Los judíos no podían ocupar cargos públicos, luego no podían casarse con alemanes, después ya no podían entrar en ciertos negocios, usar parques, poseer radios ni vivir con normalidad. La propaganda los retrataba como ratas, parásitos y amenazas para la pureza del pueblo alemán. La deshumanización fue el primer paso, y funcionó. El siguiente paso fue todavía más brutal, la exclusión física. Los judíos fueron obligados a llevar la estrella de David en la ropa. Sus negocios fueron saqueados, fueron expulsados de sus hogares y concentrados en guetos, barrios amurallados, hacinados, sin comida ni medicinas. La vida allí era miseria pura. Y esa miseria formaba parte del plan. En 1939, cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, la situación empeoró. Con la invasión de Polonia, Hitler obtuvo acceso a millones de judíos, y entonces llegó la solución final, un eufemismo burocrático para ocultar lo indecible: el exterminio total. Genocidio. A partir de 1942, se consolidaron los campos de exterminio en la Polonia ocupada. Auschwitz-Birkenau, Treblinka, Sobibor, Belzec, Chelmno y Majdanek no eran campos de trabajo en el sentido tradicional. Eran fábricas de muerte. Su diseño no dejaba margen de error. Tren, selección, cámara de gas, crematorio, repetir. En Auschwitz, el más infame de todos, el proceso era escalofriante por su eficiencia. Al llegar, los prisioneros eran separados entre aptos e ineptos. Ancianos, niños y mujeres embarazadas eran enviados directamente a las cámaras de gas. El resto era condenado a trabajos forzados hasta desplomarse. El letrero de la entrada decía: "El trabajo te hace libre", pero era una mentira cruel. El trabajo significaba una muerte lenta. Jornadas de 14 horas en frío extremo, con hambre, golpes y vigilancia constante. Cuando ya no eran útiles, eran descartados. Los nazis intentaron ocultarlo todo. Quemaron documentos, demolieron instalaciones, pero no pudieron borrar los testimonios, ni las montañas de cuerpos, ni las cicatrices, ni el horror en los ojos de los pocos que sobrevivieron. La maquinaria de exterminio no fue un momento de locura. Fue un sistema diseñado por burócratas, ingenieros, médicos y funcionarios. Fue la demostración más aterradora de hasta dónde puede llegar una civilización cuando desaparece la ética. Y esa maquinaria no se detuvo hasta que Europa quedó cubierta de cenizas. La guerra terminó. Las armas callaron. Las ciudades empezaron a reconstruirse. Pero para millones de personas, el horror apenas estaba comenzando. Porque el fin del Tercer Reich no trajo alivio inmediato. Trajo una nueva forma de sufrimiento, la del sobreviviente. Los campos fueron liberados por las fuerzas aliadas. Lo que encontraron allí desafiaba toda imaginación. Pilas de cadáveres, hornos aún calientes, prisioneros esqueléticos que apenas podían hablar. Hombres, mujeres y niños reducidos a sombras de sí mismos. Pero incluso después de la liberación, no había a dónde volver. Muchas comunidades judías habían sido completamente aniquiladas. Los hogares ya no existían. Las familias habían desaparecido. Cientos de miles de judíos terminaron en campos de refugiados. Una ironía brutal. De la cautividad nazi a la espera en barracas improvisadas, sin patria y sin certeza. Los países occidentales ofrecieron pocas opciones. Las fronteras siguieron cerradas. La mayoría de los sobrevivientes buscaba una sola palabra: hogar. Y para muchos, ese hogar se llamaba Palestina. Pero no era tan simple. La región estaba bajo control británico y las restricciones a la inmigración judía eran severas. Las tensiones con la población árabe local crecían. Aún así,
comenzaron a operar redes clandestinas que transportaban judíos hacia la tierra prometida. En 1948, con la creación del Estado de Israel, parte de esa diáspora encontró por fin un lugar donde empezar de nuevo. No sin conflicto, no sin sangre, pero con la esperanza de no volver a ser perseguida simplemente por existir. El Holocausto también dejó heridas invisibles. Heridas en el lenguaje, en la cultura, en la identidad. Antes de la guerra, Yiddish era hablado por más de 11 millones de personas. Era una lengua llena de humor, sabiduría e historia. Después del Holocausto, su eco quedó silenciado junto con millones de voces. En el ámbito religioso, la tragedia fue un terremoto. ¿Cómo seguir creyendo en un Dios justo después de Auschwitz? Surgió una nueva teología, una teología del silencio, del duelo y de la rebelión espiritual. Algunos lo vieron como castigo, otros como la prueba final del abandono divino. Pero nadie salió intacto. La literatura y el arte también buscaron respuestas. Los testimonios de Elie Wiesel, Primo Levi y Viktor Frankl intentaron poner en palabras lo que parecía imposible narrar. Películas como La lista de Schindler, El pianista y La vida es bella trataron de rescatar fragmentos de humanidad en medio del infierno. Y aún así, muchos seguían preguntándose, ¿cómo se puede representar lo irrepresentable? Con los años surgieron museos, memoriales e instituciones. La memoria se convirtió en un acto político, educativo y ético. No para revivir el dolor, sino para impedir que vuelva a ocurrir. Porque el Holocausto no terminó en 1945. Resuena cada vez que el odio encuentra un nuevo disfraz, cada vez que la intolerancia alza la voz. Y por eso recordar no es una opción, es un deber. Nunca más. 2 palabras repetidas en museos, memoriales y discursos. 2 palabras que se han convertido en mantra, promesa y advertencia. Pero, ¿basta con repetirlas? El Holocausto fue más que un crimen. Fue un abismo moral, una fractura en la historia de la humanidad. Y no ocurrió en secreto. Ocurrió a plena vista, con decretos, leyes, discursos públicos, fábricas, trenes y funcionarios perfectamente organizados. No fue solamente la locura de un dictador, fue también la complicidad de miles y la indiferencia de millones. Después de la guerra, los juicios de Nuremberg intentaron hacer justicia. Algunos líderes nazis fueron juzgados, se documentaron crímenes, se establecieron precedentes legales. Pero eso no devolvió a las víctimas, no sanó el alma de los sobrevivientes y tampoco impidió que nuevos genocidios volvieran a repetirse en otros rincones del mundo, con otros nombres, otras banderas y la misma lógica. Porque el odio no muere, se transforma, cambia de forma. A veces se disfraza de ideología, otras veces de religión, de política o de patriotismo. Y siempre encuentra excusas, siempre encuentra víctimas. Por eso recordar no consiste solo en contar lo que pasó. Consiste en entender cómo ocurrió y por qué ocurrió. Consiste en preguntarse cómo una sociedad culta, moderna y aparentemente civilizada, pudo quedar ciega frente al horror. Consiste en reconocer las señales de advertencia, el desprecio hacia el diferente, la desinformación, el fanatismo, la normalización del odio. Cada vez que olvidamos, abrimos la puerta a que la historia vuelva a repetirse, tal vez con protagonistas distintos, con otras víctimas pero con la misma oscuridad. Por eso el Holocausto no es solo un capítulo del pasado, es un espejo que nos obliga a mirarnos y a decidir si seremos parte del silencio o parte de la memoria. Nunca más no debe ser una frase, debe ser un compromiso vivo, incómodo y urgente. Si esta historia te hizo reflexionar, déjame tu comentario y cuéntame qué piensas sobre esta de las etapas más oscuras de la humanidad. Tu opinión también forma parte de la memoria, y si quieres que profundicemos en más historias como esta, escríbelo en los comentarios.